presión puede definirse como una fuerza por unidad de área o superficie, en donde para la mayoría de los casos se mide directamente por su equilibrio con otras fuerzas conocidas, que pueden ser la de una columna líquida, un resorte, un émbolo cargado con un peso o un diafragma cargado con un resorte, o cualquier otro elemento que pueda sufrir una deformación cualitativa cuando se le aplica la presión. Esta puede expresarse en unidades tales como el pascal, los bares, las atmósferas, los kilogramos por centímetro cuadrado y los PSI, que son las libras por pulgada cuadrada. Presión absoluta. Es la presión de un fluido medido con referencia al vacío perfecto o cero absoluto. La presión absoluta es cero únicamente cuando no existe choque entre las moléculas, lo que indica que la proporción de moléculas en estado gaseoso o la velocidad molecular es muy pequeña. Presión atmosférica. El hecho de estar rodeados por una masa gaseosa, aire, y al tener este aire un peso actuando sobre la Tierra, quiere decir que estamos sometidos a una presión atmosférica. La presión ejercida por la atmósfera de la Tierra. Al nivel del mar o a las alturas próximas a este, el valor de la presión es cercano a 14,7 libras sobre pulgada cuadrada, o 101,325 kilopascales, disminuyendo estos valores con la altitud. Presión manométrica. Son normalmente las presiones superiores a la atmosférica. La presión puede obtenerse adicionando el valor real de la presión atmosférica a la lectura del manómetro. Se debe tener en cuenta que presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. Presión de vacío. Se refiere a presiones manométricas menores que la atmosférica. Los valores que corresponden al vacío aumentan al acercarse al cero absoluto. Se denomina presión a la magnitud que relaciona la fuerza aplicada a una superficie y el área de la misma. La presión se mide con manómetros o barómetros según sea el caso. Existen diferentes tipos de unidades de presión y se dividen en 6 sistemas, los cuales son Sistema Internacional de Unidades, Sistema Sexagesimal, Sistema Técnico Gravitatorio, Sistema Técnico de Unidades, Sistema Inglés y Sistema Técnico Inglés. En el Sistema Internacional de Unidades encontramos la unidad de Pascal. Esta es equivalente a un newton sobre metro cuadrado. En el sistema sexagesimal encontramos la unidad de baria. Esta es equivalente a una dina sobre centímetro cuadrado. En el sistema técnico gravitatorio encontramos la unidad de kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. En el sistema técnico de unidades encontramos al metro de columna de agua. Este es equivalente a 0,1 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. En el sistema inglés encontramos el PSI. PSI es igual a una libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Y en el sistema técnico inglés encontramos el pie de columna de agua. Este es equivalente a 0,433 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Se encuentra que la presión contiene dos ramas en sus aplicaciones industriales, las cuales son mecánica industrial y la hidráulica. La mecánica industrial es un arte que consiste en la construcción y mantenimiento de las máquinas que se dedican a alguna industria o empresa relacionada con la ingeniería, que tienen como finalidad transformar las materias primas en productos elaborados de forma masiva. Es necesaria en la mayoría de las empresas, en especial en aquellas que se dedican a los siguientes rubros: mineras, transportes, procesos metalmecánicos, químicas, alimenticias y servicios públicos. En la actualidad, de proyectos donde se requiere de la creación de nuevas industrias, la incorporación de nuevas tecnologías en las empresas manufactureras existentes, en montajes de plantas y equipos, en instalar, transformar y construir equipos y plantas industriales de cualquier tipo, en actividad de operación y mantención de plantas y equipos mecánicos. Dentro de las aplicaciones se pueden distinguir dos: móviles e industriales. Aplicaciones móviles. El empleo de energía proporcionada por el aire y aceite a presión puede aplicarse para transportar, excavar, levantar, perforar, manipular materiales, controlar e impulsar vehículos móviles tales como tractores, grúas, retroexcavadoras, camiones recolectores de basura, cargadores frontales, frenos y suspensiones de camiones, vehículos para la construcción y mantención de carreteras. Aplicaciones industriales. En la industria es de primera importancia contar con maquinaria especializada para controlar, impulsar, posicionar y mecanizar elementos o materiales propios de la línea de producción,
Para estos efectos se utiliza con regularidad la energía proporcionada por fluidos comprimidos. Se tienen entre otros maquinaria para la industria plástica, maquinaria, herramientas, maquinaria para la elaboración de alimentos, equipamiento para robótica y manipulación automatizada, para montaje industrial, maquinaria para la minera, maquinaria para la industria siderúrgica. Otras aplicaciones se pueden dar en sistemas propios de vehículos automotores, como automóviles, aplicaciones aeroespaciales y aplicaciones navales. Así se tiene aplicación automotriz, suspensión, frenos, dirección, refrigeración. Aplicación aeronáutica, timones, alerones, trenes de aterrizaje, frenos, simuladores, equipos de mantenimiento aeronáutico. Aplicación naval, timón, mecanismos de transmisión, sistemas de mando, sistemas especializados de embarcaciones o buques militares. En la actualidad, las aplicaciones de la hidráulica y la neumática son muy variadas. Esta amplitud en los usos se debe tener principalmente al diseño y fabricación de elementos de mayor precisión y con materiales de mejor calidad, acompañado además de estudios más acabados de materias primas y principios que rigen la hidráulica y neumática. Dentro de los mecanismos e instrumentos para medir la presión encontramos los instrumentos mecánicos, electromecánicos, neumáticos y electrónicos. Los medidores mecánicos se dividen en mecanismos primarios de medida directa y mecanismos elásticos. Los elementos primarios de medida directa son aquellos que miden la presión comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y altura conocida. Dentro de esto encontramos el barómetro y el manómetro. Los elementos primarios elásticos se deforman por la presión interna del fluido que contienen, por ejemplo, el tubo de Bourdon. Dentro de los tipos de medidores electromecánicos encontramos los transmisores electrónicos de equilibrio de fuerza, los resistivos, los magnéticos, los capacitivos, los extensiométricos y los piezoeléctricos. Los transmisores electrónicos de equilibrio de fuerzas utilizan un transmisor electrónico que genera una señal en base a la posición de un sensor. La posición del sensor determina la presión ejercida sobre la misma. En este encontramos el detector de inductancias, el transformador diferencial y el detector fotoeléctrico. Los transductores resistivos son un tipo de transductores que se aprovechan de un cambio de resistencia del sensor o del circuito en que está para medir la presión del sistema. Los transductores magnéticos se dividen en inductancia variable y reluctancia variable. Los de inductancia variable y reluctancia variable encontramos inductancia variable de núcleo magnético en un campo eléctrico y reluctancia variable de núcleo magnético en un campo magnético. Los transductores capacitivos se basan en la variación de la capacidad que se produce en un condensador al desplazarse una de sus placas por la aplicación de presión. La placa móvil tiene una forma de diafragma y se encuentra situada entre dos placas fijas. Pueden ser de dos tipos, de capacidad fija o de capacidad variable. Los transductores piezoeléctricos son materiales cristalinos que al deformarse físicamente por la acción de una presión generan una señal electrónica. Los medidores neumáticos son aquellos que utilizan elementos mecánicos con desplazamiento de gases. Dentro de este encontramos los transmisores neumáticos. Los transmisores neumáticos se basan en el sistema tobero-obturador que convierte el movimiento del elemento de medición en una señal neumática. El sistema tobero-obturador consiste en un tubo neumático aumentando a una presión constante con una reducción en una salida en forma de tobera, la cual puede ser obstruida por una lámina llamada obturador cuya posición depende del elemento de medida. Medidores electrónicos. Dentro de los medidores electrónicos encontramos los mecánicos, el medidor Maglev, los térmicos y los de ionización. En los mecánicos encontramos de fuelle y de diafragma, los cuales trabajan en forma diferencial entre la presión atmosférica y la de proceso. Pueden estar compensados con relación a la presión atmosférica y calibrados en unidades absolutas. El medidor Maglev se utiliza como aparato de precisión en la calibración de los restantes instrumentos. Se basa en comprimir una muestra del gas de gran volumen, conocido a un volumen más pequeño y a mayor presión, mediante una columna de mercurio en un tubo capilar. Los transductores térmicos se basan en el principio de la proporcionalidad entre la energía disipada. Los transductores térmicos se basan en el principio de la proporcionalidad entre la energía disipada desde la superficie caliente de un filamento calentado
por una corriente constante y la presión del gas ambiente cuando éste se encuentra a presiones absolutas. Dentro de este campo encontramos transductor térmico de Thomapar, los de Pirani y los bimetálicos. Finalmente encontramos los transductores bimetálicos, los cuales utilizan una espiral bimetálica calentada por una fuente de tensión estabilizada para así, con cualquier cambio en la presión, producir una deflexión en la espiral que a su vez está acoplada a un índice que señala la escala del vacío. Averiguar cosas cotidianas como la presión de aceite, presión atmosférica y presión sanguínea sería casi imposible. Sin medidores de presión tendríamos problemas al tomar una ducha, porque obtener la presión de agua correcta en nuestros hogares sería completamente azaroso. Para que un medidor de presión sea confiable, ya sea con líquidos o gases, debe ser excepcionalmente bien hecho y preciso. Para comenzar, se cargan platos de aluminio en una prensa de imprimir. Esta aplica una escala en color utilizada para medir presión en libras por pulgadas cuadradas. El tipo de escala que imprima depende de la unidad de medida utilizada. Luego se pone un tubo de cobre en una máquina de encorvar, que dobla, corta y aplana secciones del tubo. La cantidad aplanada y curvada determinará el rango de presión que pueda medir la galga. Cada parte se convierte en un tubo sensor de presión conocido como manómetro Bourdon. Luego se cortan largos de bronce que se convierten en conectores. Se enlazará el manómetro Bourdon a un tubo de entrada. Se aplica soldadura de zinc al receptáculo del conector y se monta el manómetro Bourdon en la posición correcta. Se llena el espacio entre el conector y el tubo Bourdon con soldadura. Luego se enjuaga la pieza caliente con agua para enfriarla, sellando el tubo en su lugar. Se pone la pieza fría en una fijación de soporte y se suelda el otro extremo del tubo Bourdon al mecanismo interno del medidor. Se sella el espacio y se enfría. Luego se ponen las piezas terminadas o unidades del sistema de presión, como se llaman ahora en una máquina de limpieza. El agua caliente y jabonosa se deshace de la suciedad y las partículas de soldadura sueltas. Luego las unidades del sistema de presión pasan a una máquina de revisión de fugas que fuerza aire por los tubos. La lectura de presión estable indica que no hay fugas. Un obrero toma un mecanismo de engranaje, el cual controla el movimiento mecánico dentro del medidor, y lo pone sobre el conector. Una máquina atornilla el mecanismo de engranaje en su lugar. Luego toma el enlace conector del engranaje y lo une a la unidad del sistema de presión. Se pone la unidad del sistema de presión dentro de una caja protectora de acero inoxidable. Una máquina las une con tornillos. Luego se calibra el ensamblaje. Se sueltan levemente los enlaces conectores para evitar fricción. Se pone la aguja medidora y se prueba. Luego de algunos ajustes, se vuelve a poner el plato y la aguja indicadora. Se revisa que el medidor lea con precisión en 3 posiciones claves y luego fija el plato al medidor. Una última prueba confirma que está calibrado correctamente. Se pone una cubierta de vidrio sobre el plato y se agrega un anillo de acero para sostenerlo en posición. Una máquina rebordeadora dobla homogéneamente los bordes de la argolla hasta que se sella perfectamente. Ahora se llena el medidor con glicerina. La glicerina lubrica las piezas mecánicas internas y aumenta la vida útil del medidor.
La glicerina también absorbe la vibración, la cual ayuda a la estabilidad de la aguja indicadora mientras opera. Un obrero completa el medidor sellando el agujero de llenado con un tapón de caucho. Pero claro que no todos los medidores son construidos de la misma manera. Con la precisión y confiabilidad de un reloj suizo, los medidores de precisión también tienen una cara atractiva. El principio de Arquímedes es un principio físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Esta fuerza recibe el nombre del fluido estático o de Arquímedes y se mide en newtons. La ecuación que se encuentra es, donde E es el empuje, P sub F es la densidad del fluido, P es el volumen del fluido desplazado por algún cuerpo sumergido parcialmente o total en el mismo. G es la aceleración de la gravedad, M es la masa, y de este modo el empuje depende de la densidad del fluido, del volumen del cuerpo y de la gravedad existente en este lugar. En física, el principio Pascal o ley de Pascal es una ley enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal, que se resume en la frase: la presión ejercida sobre un fluido poco compresible y un equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. En pocas palabras, se puede resumir aún más, afirmando que toda la presión ejercida hacia un fluido se esparcirá sobre toda la sustancia de manera integral. El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca, perforada en diferentes lugares, provista de un émbolo. Al llenar la esfera con agua y ejercer presión sobre ella mediante el émbolo, se observará que el agua sale por todos los agujeros, con la misma velocidad y por lo tanto con la misma presión. También podemos observar aplicaciones del principio de Pascal en las prensas, en los elevadores y en los frenos de puentes hidráulicos. Por otra parte, encontramos la ley de las presiones parciales. Se dice que en un recipiente con varios gases que no reaccionan entre sí, las partículas de cada gas chocan contra las paredes del recipiente independientemente de la presión de los otros gases. Por ende, esta ley establece que la presión total de una mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones parciales de los gases. El principio fundamental de la hidrostática establece que la presión es un punto del inferior del fluido. También es conocida como la presión hidrostática. Es directamente proporcional a su densidad y a la profundidad que se encuentre dicho punto y a la gravedad del sitio en el que se encuentre el fluido. Como ecuación se puede encontrar P, que es la presión del fluido, igual a D, que es la densidad del fluido, por G, que es la gravedad del lugar donde se encuentra el fluido, por H, que es la profundidad del fluido. Por otro lado se puede encontrar una imagen la cual representa cuál es la presión de la hidrostática. Para comprender y entender más la conversión de las unidades se tiene como ejemplo 720 atmósferas, lo cual se sabe que una atmósfera equivale a 14,7 psi. Se hace la conversión, se cancela atmósfera con atmósfera y nos queda el resultado en psi. Otro ejemplo es 348 torriceles, sabiendo que un torricel equivale a 133,322 pascales. Se cancelan torriceles con torriceles, nos quedan pascales y este es el resultado en pascal. Lo que se puede realizar es 36,45 pascales, lo cual un pascal equivale a 10 a la menos 5 bar. Se cancela pascales con pascales y nos queda el resultado en bar. Y por último se encuentra 48,059 milibar, sabiendo que un milibar equivale a 0,00197 atmósferas técnicas. Se cancela milibar con milibar y nos queda el resultado en atmósferas técnicas. Lost, he's gone. What did you lose? Nothing at all. Lights off, drinks up. I'll take you away to someplace new. Yeah, and I know you've heard it all before. Leave your questions by the door. We don't care who else is there. No time to sit around and cry. Take my hand and let's fly. Next thing you know, we're out the door. Oh, I wanna dance with you and sail through the sun. Lie on fluffy clouds while we sip on bottled rum.
Oh, I wanna dance, have some syncopated fun. I may die before I'm 80, but you'll still hear me at my drum.